primera jornada de estudio de opción sobre trata e inmigración que organiza el Partido SAIN. Desde el Partido SAIN nos hemos planteado como prioritario el tema de la inmigración. De hecho, para los que no lo conocéis, pues por ahí tenéis el cartel de las últimas elecciones europeas. Nosotros vamos a tener una breve introducción. Somos Corina y Mónica, que venimos trabajando dentro del partido estos temas, pero no queríamos acaparar el tiempo porque hemos pedido la colaboración de gente que está mucho más pegada al terreno en el tema de la inmigración y que nos puede ayudar a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo en las fronteras y sobre todo, este es el objetivo de esta jornada, que dialoguemos sobre propuestas. Somos un partido político, por tanto, pasa por una solución política, estamos convencidos de ello, y pensamos que la aportación de nuestros amigos puede ser muy importante a la hora de hacer propuestas políticas efectivas que luchen contra esta guerra en las fronteras, que es lo que realmente está planteado. Pero antes de empezar y dar unas pinceladas, quisiera dar la bienvenida a nuestros amigos que han venido de Melilla, a José, a Luis, que viene de Nador, a nuestros amigos que vienen de Alemania, que han estado viajando un día entero para poder estar aquí, de la Coalición Internacional de Inmigrantes, Refugiados y Sin Papeles, el que hable francés y quiera que no se pierda la oportunidad de hablar con ellos, y en general a todos los que estáis aquí, que quieras que no, seguro que habéis hecho un esfuerzo por estar, ¿no? en un día como este. Os voy a comentar algún cambio que ha habido en el programa. Estamos todos medio acatarrados con esas gripes que hay por ahí y vamos a hacer un pequeño cambio. Después de hablar nosotras, Corina y yo, intervendrá Conchita Molina. Tenéis el programa en las carpetas que os hemos dado, que pondrá un poco el marco jurídico de la Constitución, y luego intervendrá Luis Manzano. Como os decía, es un tema tan amplio que nosotros teníamos que escoger por dónde empezar, porque pensamos que esto puede ser el comienzo de un grupo de acción y trabajo con el tema de la inmigración y la trata, y elegimos en esta ocasión contar con Conchita, que es profesora de Derecho Penal, para que nos pusiera un poco el marco de la prostitución. Ella estaba muy empeñada en decirnos: no es lo mismo trata que prostitución, cierto, pero es cierto que en nuestro país el 80-90% de las prostitutas son inmigrantes y queríamos afrontar ese marco. Y en segundo lugar, queríamos contar con la experiencia directamente desde Marruecos. Sobre todo tendremos posibilidad de dialogar con José y con Luis, porque además, si habéis ido siguiendo los medios de comunicación, pues esta semana ha sido una semana especialmente dramática en los campos, en la frontera. Y dicho esto, yo voy a introducir el tema en apenas 10 minutos, porque queríamos, ya os digo, profundizar luego en aspectos de la inmigración y la trata de personas que llevan trabajando ya el tema. Y quería centrarlo en 3 puntos. Quería centrar el tema de la inmigración. Sabéis que hay muchas teorías y muchas explicaciones al tema de la inmigración. El punto de vista que debemos trabajando desde el Partido SAIN, desde su nacimiento, es que vivimos en un sistema global de esclavitud, donde crecen los esclavos. Sabéis que hay más de 400 millones de niños esclavos, y donde las condiciones laborales a nivel mundial cada vez son más salvajes y de más explotación. Estamos hablando últimamente mucho de guerras, y es verdad que millones de personas huyen a causa de las guerras, pero es verdad que la guerra también es un negocio y que causa muchos movimientos de personas, porque conviene, como hemos visto en los casos del Congo o está sucediendo en Nigeria, que para controlar las materias primas es necesario echar a la gente de sus tierras para controlar las minas o para controlar el petróleo. Por tanto, esos desplazamientos de población están también dentro de una guerra global y de un negocio que es como es la guerra. Por tanto, un primer planteamiento que os lanzo para luego el diálogo, habrá bastante tiempo para dialogar entre nosotros, porque es una parte muy importante de esta jornada, lo que podamos dialogar entre todos, es que pensamos que esa diferencia entre refugiado político y refugiado económico es una canallada contra los pobres, porque esa diferenciación lo que hace es dividir y
diluir las causas, ¿no? En segundo lugar, perdemos bastante de vista, muchas veces nos lo hacen perder los medios de comunicación, que los inmigrantes vienen a trabajar. La OCDE, que es el organismo económico de la Unión Europea, no hace más que emitir informes donde se dice el número de inmigrantes que hacen falta para sostener el crecimiento económico. Incluso han dicho, en esta crisis es fundamental el trabajo de los inmigrantes para sostener nuestro sistema económico, nuestro sistema de vida. Olvidamos también con frecuencia que la mayoría de los trabajadores inmigrantes entran por los aeropuertos, que esa interesada imagen de avalancha no es real en números. En este sistema global de esclavitud y explotación, por ahí tenéis alguna lámina donde un poco se intenta reflejar la situación. Apenas en Marruecos vamos a hablar de trata, pero también no hay que perder de vista que en Tánger el 60% de los talleres textiles en la zona Tánger-Tetuán, la región Tánger-Tetuán, están subcontratados por Zara, con muchachas de 16, 15 años que cobran 60 céntimos la hora, en algunos casos o menos. Las menores de 16 cobran menos incluso. Es decir, que las fronteras son un auténtico negocio. Ese es el segundo punto que precisamente quería plantear. ¿Por qué las fronteras? ¿Por qué las fronteras, si necesitamos, entre comillas, a los inmigrantes para sostener nuestro sistema económico? Las fronteras son un gran negocio y es un arma de control político. Se puede afirmar que hay una auténtica guerra en las fronteras, donde cada vez se interviene de una manera más militarizada. Incluso en la opinión pública cada vez hay más gente que reclama que hay que parar esa invasión como sea, con la intervención del ejército si es preciso. Pensamos que las fronteras no son herméticas, sino que las fronteras interesa abrirlas y cerrarlas según la conveniencia política o económica del momento. No podemos perder de vista tampoco lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, como en México. México no es que las mafias intervengan en el Estado, es que el Estado es una mafia. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Qué pasa con Turquía? Países fronterizos a los que se les da el papel de controlar esa inmigración y que lleva camino, como hemos podido observar o leer en los medios de comunicación, de convertirse en un Estado que se está actuando realmente como una mafia, ¿no? Arrasando los campos. Luego nos contarán los amigos que vienen de allá. Lleva camino Marruecos también de convertirse en ese Estado mafia como México. Después de el primer proceso de regularización de inmigrantes en Marruecos, impuesto por Europa y pagado por Europa, que es más bien una operación de maquillaje, nos hemos encontrado a lo largo de toda esta semana con la intervención en los campos, que por otro lado no es la primera vez que ocurre, es bastante habitual en la zona de Oujda, en la zona de Nador. Vivimos en una Europa que tiene auténticos campos de concentración, son los CIES, fuera y dentro de las fronteras, porque la tendencia es a montar los campos de concentración en Argelia, en Libia, en Túnez. ¿Veremos desaparecer los CIES en Europa? Y sacar a los inmigrantes de nuestra conciencia y que se encarguen nuestros mamporreros de Marruecos de controlar a los inmigrantes. Aminata Traoré, ex ministra de Mali, dice que ante lo que estamos es en una guerra global donde los políticos no ven venir, o son ciegos, o actúan interesadamente, donde están en juego los retos energéticos, migratorios, de seguridad e ideológicos de los próximos años. Por tanto, el tema de migraciones no está fuera de lo que es esta guerra global contra el trabajo, contra los trabajadores, de esta guerra por los recursos y de esta guerra en definitiva política por el control de la sociedad. Y en tercer lugar, no quería dejar de mencionar lo que para muchos de nosotros, de todos los que estamos aquí, yo creo que es el faro en estos temas.
es que los pobres luchan. En esta Europa nuestra, que conoció el internacionalismo solidario del movimiento obrero, donde ser solidario era dar la vida por aquello que se creía, se vivía para ese ideal, apenas quedan rescoldos de esa solidaridad tal y como la vivió el viejo movimiento obrero que nació aquí en nuestro continente. Pero no desaparece en el sur. Los pobres se están organizando, hasta los sin papeles, que muchas veces decimos no se pueden organizar, se están organizando. Se están organizando las madres tunecinas, que viajan a Lampedusa a intentar localizar a sus hijos desaparecidos. Se están organizando las madres centroamericanas, sin apenas nada, acuden a México a intentar buscar a sus hijos, a reclamar justicia. Precisamente este fin de semana se celebra el 20 aniversario de las patronas en México, unas mujeres pobres que empezaron dando de comer a los emigrantes que pasaban por el tren llamado La Bestia, que es el tren que recorre México con todos los inmigrantes centroamericanos a sus espaldas. Empezaron simplemente dándoles de comer porque se sentían interpeladas. Ellas de ahí dieron un pasito más, se organizaron con otra gente, lograron cambiar la ley mexicana que prohibía y penalizaba la solidaridad con los inmigrantes. Y nos contaban este verano cómo no podían ni siquiera atender a los inmigrantes que venían heridos del tren. Ahora ya han conseguido poder atenderles, han conseguido pues que haya una movilización a nivel nacional en México con este tema, ¿no? Son mujeres pobres, que tenían apenas sus cocinas para dar de comer a los emigrantes centroamericanos. Ellas han descubierto y nos contaban cómo a lo largo de esa lucha de 20 años, que no tienen ninguna prisa, es decir, que son conscientes que los cambios son poco a poco, sin prisa pero sin pausa, y que esa lucha ya se iban descubriendo que era una lucha política, que había que cambiar las leyes, que había que cambiar las estructuras y sobre todo las mentalidades. Esto no lo hará ningún partido político, ni siquiera el nuestro, el SAI no lo hará. Lo hará la sociedad organizada. Nosotros podemos empujar, nosotros podemos no estorbar muchas veces la lucha de los empobrecidos. Lo hará la sociedad organizada, cada vez más mentalizada del mundo que nos están organizando los poderosos. Y dicho esto, pues va a pasar Corina a darnos un poquillo el marco de lo que es la trata a nivel mundial y luego daremos paso ya a Conchita. Bueno, Mónica comenzó introduciendo, buenos días primero, ¿no? Mónica comenzó introduciendo el tema de la inmigración, el tema de las guerras. Yo voy a hablar un poco del marco para la trata. En esos mapas que tenemos ahí, en el mapa de la izquierda, podemos ver las rutas que se utilizaban entre aproximadamente 1850 y 1860, que es cuando se empieza en teoría y legalmente a decir que la esclavitud es un crimen. Y vemos las rutas que se utilizaban en esa época, estamos hablando de hace algunos siglos, las rutas que se utilizaban para el tráfico de esclavos. Y en el mapa de al lado, en el de la derecha, vemos las rutas en la actualidad. Entonces eso nos da una idea de la globalización de la esclavitud. Se globalizan las mercancías y como el ser humano se considera que es una mercancía para este sistema, también se globaliza la trata de seres humanos. Cuando hablo de esclavitud, hablo de trata. Claro, no es tampoco, podemos decir que la trata de seres humanos, que es la tipificación legal, ¿no? que condena a la esclavitud como un crimen, abarca toda la esclavitud, porque hay muchos casos de esclavitud y la mayoría de los casos de explotación que quedan fuera de lo que es la tipificación de trata. Entonces podemos decir que sí, que la trata es, la esclavitud es trata, que cuando hablamos de trata hablamos de esclavitud, pero digamos que el término nos queda corto para la explotación y la esclavitud que existe en el mundo. En el mapa que hay abajo, lo que podemos ver
es el valor estimado de la trata de seres humanos a nivel mundial. Como podemos ver, la mayoría de la trata a nivel mundial es para explotación laboral. Es verdad que se habla mucho de la trata para explotación sexual, porque cada continente, cada país tiene su característica, pero a nivel mundial la mayoría de los seres humanos son explotados para la trata, para explotación laboral. Entonces, cuando hablamos de trata, es un término que aparece, bueno, ya aparecía anteriormente, pero que se tipifica en el Protocolo de Palermo, que son dos protocolos que se firman en el año 2000, el Protocolo de Palermo y el Protocolo para el Tráfico Ilegal de Inmigrantes. Y aquí es importante que yo haga esta distinción, porque no es lo mismo trata que tráfico. Ambos protocolos, o sea, la idea de estos dos protocolos en realidad es atacar el crimen, o decir que hay un crimen allí, pero no están centrados en la víctima. Por eso es que legalmente terminar con la trata y poder ayudar a la víctima se hace muy difícil, por eso mismo, porque no están centrados en la víctima, están centrados en atacar el crimen. La definición de lo que es la trata es cuando una persona es captada, transportada, trasladada, recepcionada, para resumirlo un poco, ¿no? Con fines de explotación laboral, explotación sexual, venta de órganos y mendicidad. Estoy resumiendo un poco lo que es la tipificación. Cuando hay violencia, amenazas, engaño, rapto, abuso y se aprovecha la vulnerabilidad de la persona. Entonces, en ese caso se dice que el consentimiento de la víctima es irrelevante si se dan estas situaciones de vulnerabilidad. Cuando hablamos de niños, siempre cuando hay explotación sexual, laboral, es trata. Yo hay dos palabras que quisiera recalcar o a las que me quiero referir, y que son las palabras de vulnerabilidad y consentimiento, que son engañosas y, a mi entender, son perversas. Porque cuando hay un crimen, si yo mato a alguien, eso es un crimen, independientemente, puede haber atenuantes, independientemente de si esa persona es vulnerable, si no es vulnerable, si es débil. Aquí lo que estamos poniendo un hecho que es de la víctima, es decir, la vulnerabilidad, que además hay que entrar en el tema de vulnerabilidad, porque yo voy a probablemente inventar un término que es vulnerabilizada. O sea, una persona que decide revelarse a la situación de explotación, de esclavitud a la que es sujeta, dice, mira, tú vas a ser un esclavo en este país, porque para eso estás, y decide revelarse a eso, cruzar un desierto, esa persona no es vulnerable, no es una persona débil. No es una persona débil. El sistema la vulnerabiliza porque quiere que esa persona sea esclavo. Esa persona nació para ser esclavo y si no eres esclavo aquí, vas a ser esclavo a donde vengas. Esa persona se revela, ¿no?, a eso. Y ahí decimos que es vulnerable. Y después decimos que consintió ser esclavo. O sea, el tema de vulnerabilidad y consentimiento podemos hablar luego, pero son muy engañosos. Más tarde probablemente nos expliquen el tema del tráfico, hablan de las mafias detrás del tráfico de inmigrantes. El tráfico de inmigrantes es, en realidad, está tipificado cuando hay una persona que facilita la entrada clandestina de un inmigrante que no tiene papeles, que no tiene la documentación necesaria para estar en ese país. Entonces eso está penado por ley. Ahí el tema de las mafias están en la trata, ¿no? Cuando hablamos de explotación y de esclavitud, tenemos que tener en cuenta, primero, los periódicos. La trata de seres humanos para explotación sexual la tenemos en los periódicos, por ejemplo. El país gana 112.000 euros al mes con la trata de seres humanos. Hay trata de niños, a veces no hay filiación de 12 pruebas de ADN, por ejemplo, 10 dieron que no había filiación con la madre, es decir, la madre es víctima o la supuesta madre es víctima de trata, el niño es víctima de trata, hay niños que se venden por 400 euros. Vemos que hay trata también, y algo que el primer punto que quería recalcar era lo de la vulnerabilidad y lo del consentimiento, y el segundo punto que quiero recalcar
es el tema del turismo sexual. Cuando hablamos de trata de seres humanos de Europa, de España, no tenemos que pensar solo en Europa y España. Todos los países enriquecidos ejercen trata en los países empobrecidos donde la corrupción se permita. Es decir, cuando hablamos de trata de seres humanos, no pensemos en las prostitutas que están en España, pensemos en los cientos de miles de niños que son explotados, que son violados en otros países por europeos, por americanos, por canadienses, en viajes de turismo sexual. La OIMT, ¿no?, dice que hay reconocidos 3.600.000 personas que viajan con fines pedófilos a otros países. Esa foto es un burdel de niñas en Colombia. La foto de al lado, Javi, si la muestras, eso es en República Dominicana. Esos niños se llaman Sanky Panky, acompañan al turista que cuando llega lo está esperando el niño que lo va a acompañar durante la estadía. Eso es turismo homosexual. O sea, es en Rusia, bueno, Rusia, México, República Dominicana, Ghana, podemos seguir. Bueno, hablamos de explotación sexual, pero también tenemos que hablar de explotación laboral, porque la trata también habla de explotación laboral. Eso es Toscana, es no solo el complejo textil, allí murieron 7 chinos, había 16.000 personas trabajando ilegalmente. La foto de al lado es en Qatar. Se calcula que para el 2022, cuando estén construidas la infraestructura sobre la que, para la Copa Mundial de Fútbol, habrá 4.000 personas que habrán muerto allí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se celebrará sobre un cementerio. Hay empresas españolas como OHL que están trabajando allí, ¿sí? Eso es la foto de Bangladesh. Ahí tenemos empresas H&M, Primar. O sea que cuando hablamos de trata no pensemos en la trata en España, Europa. O sea, podemos decir claramente que Inditex, por ejemplo, explota personas, porque además está denunciado, con denuncias que están en los juzgados, explota inmigrantes, bueno, en Argentina, por ejemplo, inmigrantes bolivianos, explota personas en otros países. La foto de al lado no es una persona víctima de trata, y yo me quería referir a esto porque para mí era muy importante también, entender la dimensión del problema. ¿Qué quiero decir? Esa persona es una empleada doméstica que ha sido violada, que ha sido expulsada, que no entra en lo que es la tipificación de trata, pero si el problema no se enfoca en la globalidad y solo nos vamos a centrar en el tema de la trata, y no vamos a ver el tema de la explotación sexual y de la explotación laboral que existe, no tendrá solución. El problema no tendrá solución, porque a esta persona la dejaríamos desamparada. Es verdad que en el Código Penal existe también lo que es la explotación sexual, pero dicho por el fiscal general de extranjería, es imposible o prácticamente imposible probar los casos de explotación, no los casos claros de trata, pero sí los casos de explotación. Otro punto que me gustaría aclarar entonces es lo que acabo de decir. La esclavitud y la explotación en Europa no se circunscriben a Europa. El sistema es mafioso y explota a las personas allí donde las leyes se lo permitan, donde la corrupción se lo permita, donde la pobreza se lo permita. Otro tema, ya entrando en lo que es trata con fines de explotación sexual, otro tema es, bueno, comentaros un poco en cuál es la situación, ¿no? O sea, yo no me voy a entrar ahora en cifras, pero sí por lo menos tener una idea que la prostitución y la pornografía suman cientos de miles de euros. Es verdad que prostitución y pornografía y trata no son lo mismo, pero es verdad que la pornografía y la prostitución son los ámbitos en los que se desarrolla la trata. Y si bien no podemos decir que todo es trata, sí podemos decir que es explotación y que es esclavitud. Que el 99,9% de las mujeres que están en esa situación, si bien no están obligadas porque tienen un arma en la cabeza, hay una serie de circunstancias que han llevado a esa persona a estar en esa situación de explotación. Y después tenemos obviamente que esto existe porque es un negocio. El sexo cotiza en la bolsa, no voy a entrar en muchos detalles porque solo daros una idea global. Entonces, ¿cuál es la situación en España?
en España reconocidos. Estos son los datos oficiales, los datos que figuran en las memorias de Fiscalía y los datos que figuran también en la Policía Nacional. 13.159 personas identificadas como víctimas potenciales, es decir, no pudimos probar que era víctima de trata, no lo pudimos probar, porque tienen un buen abogado, los proxenetas, etcétera, los tratantes. Pero la policía dice, estas personas son víctimas de trata, no nos cabe ninguna duda. Las que son reconocidas como víctimas, 1.500 y pico, y algo importante es que, ojo, porque el 73% de las víctimas son de locales de albergue, ¿sí? Se calcula que en España ejercen la prostitución 200.000, 600.000 mujeres, no se sabe, las cifras varían mucho, hay muchos pisos que no se sabe, pero sí se sabe que la mayoría son extranjeras, son inmigrantes y que la mayoría son víctimas de explotación. Pasamos a explotación laboral. Si hablamos de explotación laboral, Javi, pasamos a explotación laboral. Si hablamos de explotación laboral, tenemos que tener en cuenta, y esto es con lo mismo que dije con la prostitución, lo digo sobre la explotación laboral. O sea, hay que tener en cuenta la magnitud del problema. Es decir, paro, reformas laborales, trabajo precario, economía sumergida, todo eso va aplastando, van aplastando las condiciones laborales para que haya una persona que tenga que aceptarse de esclavo. Si yo solo voy a trabajar políticamente, socialmente, culturalmente, si yo solo voy a trabajar con la víctima de trata y no se trabaja en la globalidad del problema, siempre van a existir condiciones que obliguen a alguien a ser esclavo. O sea, hay que ver la globalidad del problema. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo el sistema que es mafioso, con esas condiciones lo que hace es legalizar la esclavitud. O sea, vamos en un camino aplastando las condiciones laborales, las condiciones, la dignidad de la persona. En definitiva, lo que estamos aplastando es la dignidad de la persona. Para que paralelamente a eso sea legal y aceptado. Este es el otro punto. La explotación y la esclavitud existen porque en el sistema el capital aplasta al trabajo. El ser humano es una mercancía, el trabajo del ser humano es una mercancía, el ser humano es una mercancía y las partes del ser humano también son una mercancía, porque también se trafica con órganos, se aplasta la dignidad de la persona. ¿Por qué puede existir eso? Evidentemente porque hay una delincuencia organizada transnacional, si no, no existiría. Todo ese dinero en negro entra al sistema, se blanquea de alguna forma, como el 70% a través del sistema financiero. Bueno, ya con lo último que vimos esta semana, con el HSBC, o sea, ya está muy claro, no hace falta decir mucho más, lo fácil que es que entre el dinero al sistema, vamos, que se blanquee, ¿no? Esto no lo digo yo ni lo dice el SAIN, esto lo dice el ex director de UNOM. Los bancos se han convertido, es el organismo que controla la delincuencia y el crimen organizado en las Naciones Unidas. Los bancos se han convertido en casinos, las directivas se aplican mínimamente. Hoy son los bancos los que buscan a las mafias y no viceversa. La trata es el segundo negocio ilegal a nivel mundial y es parte de una red criminal. ¿Por qué? Porque hay gobiernos, políticos, funcionarios y bancos que son mafiosos. El sistema es mafioso, no es que se está institucionalizando, es mafioso. ¿Existen derechos para la víctima? Sí, es verdad que los protocolos, el protocolo de Palermo y el contra el tráfico ilícito de inmigrantes fueron elaborados por la Comisión de Crimen de las Naciones Unidas, o sea que ni siquiera fueron elaborados por la Comisión Europea, no, fueron elaborados por la Comisión de Crimen de las Naciones Unidas. Y mientras las disposiciones de derecho penal en ambos protocolos son normas imperativas, lo que es relativo a la protección de la víctima son de menos obligatoriedad, es decir, constituyen meras recomendaciones. Y eso es importante, porque eso nos va a hacer entender por qué la legalización para erradicar la trata no está sirviendo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está criminalizando, se está buscando criminalizar el crimen. Es verdad que en el 2011 hubo directivas que se centraron en la víctima de trata, pero para que la víctima de trata pueda gozar de
beneficios, o vamos, de los derechos, no beneficios, vamos a usar la palabra derecho, de los derechos que le corresponden, para que pueda gozar de estos derechos, yo primero tengo que decir que es víctima de trata. Para que un menor pueda gozar de los derechos que tiene como ser menor, primero tengo que decir que es menor. Si yo no le reconozco que es menor y no le reconozco que es víctima de trata, puedo escribir 10 folios sobre sus derechos, que si no le reconozco lo primero, todos esos derechos, vamos, no sirven de nada. Y eso es lo que hace el sistema. Hay un tema importante, que es lo que genera las guerras, la pobreza, el hambre, el paro, los esclavos, que son un negocio. Bueno, los negocios criminales, la financiación del terrorismo, la desestabilización de los estados, y también existe un interés importante en hacer aparecer al inmigrante como una víctima, como una amenaza, ¿no? Porque hay un negocio también detrás del inmigrante. Estas son algunas empresas nada más que están detrás del negocio de las fronteras, algunas nada más. Y si miramos solo eso, nos vamos a dar una idea de por qué hace falta que aparezca el inmigrante como una amenaza. Rápidamente, este es el último punto. Yo no voy a entrar en esto, solamente mostraros unos titulares. ¿Por qué no va a desaparecer la trata en España? Ahí tenemos unos titulares. Desarticulan una organización que obligaba a mujeres brasileñas a ejercer la prostitución. Investigan a la red de policías por trato a favor de empresarios de ocio nocturno, entiéndase locales de alternio. Condenan a Santos, que es el ex concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, por malversación de caudales públicos. 51.377 euros en clubes de alterne. Va a la cárcel, ya salió ahora en el 2014, imputado un concejal. Con este panorama de corrupción, evidentemente no les interesa hay una hipocresía. Lo que es realmente imperdible es ese último titular. Son los mismos empresarios del sexo de ANELA, que es la Asociación Nacional de Locales de Alterne, los que dicen que el Estado, que los ayuntamientos son hipócritas, porque cada prostíbulo le deja a un ayuntamiento alrededor de 40.000 euros anuales. Y hay lugares donde tenemos pueblos así pequeñitos con 5 prostíbulos. ¿Por qué existe la trata? Sencillamente porque hay hambre, paro, pobreza, guerras, nadie se ofrece para ser esclavo. Y porque hay demanda, evidentemente porque hay demanda. Es un negocio. ¿Cuál es el actuar? Nosotros entendemos que desde el SAIN el actual es la solidaridad, la justicia, un trabajo digno, porque de nada sirve sacar a una persona de la prostitución, sacar a una persona de la trata para explotación sexual y meterla en la trata para explotación laboral. Porque la persona va a seguir siendo explotada, va a volver a la calle si necesita, o al albergue, o al club de alterne si necesita dar de comer a sus hijos, ¿no? Y que protagonicen su vida, que haya una restitución. No sirven con este panorama a nivel mundial que tenemos, no sirven maquillados. Los cambios tienen que ser de raíz. Cambios estructurales en la política, en la economía, cambios socioculturales. Y hay que reemplazarlos estos desde una organización autogestionaria. Que el motor sea la solidaridad y que sea una solidaridad internacional. Y bueno, esto es lo que entendemos y lo que estamos aquí para poder, que nos den también luz los amigos para poder caminar en esta dirección. Muy bien. Tendríamos un descanso, que ya veo alguna cara. No va a ser breve su intervención y luego tendremos tiempo para dialogar, para preguntar lo que queréis. O sea, que en ese sentido ir apuntando vuestras preguntas y luego ya tenemos después del caso tendremos un amplio tiempo de diálogo. ¿Vale? Y bueno, Conchita, agradecerle como a todas las personas que van a intervenir su disponibilidad desde el principio, el que colaboren desinteresadamente con esto y bueno, pues agradecemos mucho que ella nos hable a los que no entendemos nada de leyes, que esto es un tema en el que nos perdemos mucho, que nos dé un poco de luz en este tema. Sí, gracias, Mónica. Bueno, buenos días. Realmente el derecho penal tiene un lenguaje propio y yo voy a tratar de hacer accesible lo que el Código Penal nos dice a todos los ciudadanos, pero por favor, si hay algún momento en que se me escapa y me voy a
ante algún término que no se entienda, pues sí, como estamos en petit comité, os ruego que me interrumpáis sin ningún problema, digáis, bueno, pues esto no lo entiendo bien, lo que se está diciendo. Bien, estaba pensando, ahora según hablaba Corina, que mi intervención es un poco distinta. Yo soy profesora, soy investigadora, entonces voy a hablar desde una postura mucho más fría, podríamos decir, mucho más objetiva. Voy a hacer unos planteamientos que responden, a mi juicio, a una realidad que es una realidad, como comentaba antes con Corina, que yo creo que tiene muchas facetas distintas. Todo el tema de la prostitución es una realidad poliética, hay muchos factores además ideológicos mezclados con todo el tema de la prostitución. Yo voy a tratar de demostrar las distintas facetas que podemos ver. Luego, pues como partido político, como de nuestras creencias personales, pues cada uno opta por un sistema distinto. Yo mi idea y mi pretensión es, creo además que es lo que más libres nos hace en el fondo, es conocer todas las distintas perspectivas para luego ya quedarnos con la que nosotros personalmente nos pueda resultar más adecuada a eso, pues a nuestra propia conciencia personal y nuestra propia conciencia social. Bien, el punto de partida, sí, yo voy a empezar a hablar de la prostitución. Existe una conexión muy importante entre la prostitución y el delito de trata de seres humanos. Esta conexión es doble. Realmente el delito de trata de seres humanos, la propia Convención de Palermo, surge a instancias de Estados Unidos y surge precisamente en conexión con el tema de la prostitución. No solo porque efectivamente en algunos países, como el nuestro, como nos ha dicho Corina, la trata y la prostitución están muy conectadas, porque la mayor parte de los casos de trata son casos de prostitución, en otras partes del mundo no, pero la nuestra sí. Pero además porque el impulso inicial de la tipificación, de la criminalización del delito de trata, tiene su origen precisamente en la prostitución. Por eso voy a empezar por hablar por la prostitución. Voy a tocar estos 4 puntos esencialmente en cuanto al tema de la prostitución. Si pasamos al primero, por favor. Existen 4 modelos normativos en torno a la prostitución. Cuando se habla de modelo normativo, de lo que se está hablando es de cómo aborda un sistema jurídico el tema de la prostitución. Las flechas lo que indican es el transcurso del tiempo. El primero de los modelos es el modelo que se conoce como reglamentarismo. Es el más antiguo, es el que se utilizaba ya en la Edad Media, es el que a mediados del siglo XIX se impone en toda Europa. Este modelo lo que parte es de considerar que la prostituta es la responsable del problema de la prostitución. Se culpa, por tanto, a la prostituta. Se estigmatiza a la prostituta y se trata de controlar la prostitución reduciéndola a unos lugares concretos y además de controlar por motivos de salubridad pues el estado de salud de las prostitutas y además de identificarlas como un problema de salud pública, podríamos decir. Este sistema, que es el que impera en Europa a mediados del siglo XIX, es sustituido por un sistema que se llama de abolicionismo. El origen del sistema abolicionista está en las posturas feministas, en Inglaterra fundamentalmente, que es donde surge. Se considera que la dignidad de la mujer debe protegerse, que la prostitución, ya sea forzosa o libre, es contraria a la dignidad de la mujer, y entonces se prohíbe la prostitución, pero protegiendo a la mujer de la prostitución, de tal manera que se invierten los términos y se considera que es el hombre el culpable, entre comillas, de la prostitución. Este sistema lo que hace es criminalizar la explotación de la prostitución. No se condena a las prostitutas, sino que se condena a las personas, se considera constitutivo de delito, el explotar a las prostitutas.
En esta postura estamos a finales del último cuarto del siglo XIX, surge la idea de la conexión precisamente entre la prostitución y la trata de seres humanos. Se considera que la prostitución es una forma de esclavización y por eso surge al mismo hilo de la lucha contra la esclavitud, se lucha también contra la prostitución. Se empieza a hablar de trata de blancas en esta época histórica y estas posturas, como insisto, tienen su origen fundamentalmente en el feminismo. Del abolicionismo se pasa al prohibicionismo. Bueno, esto es una simplificación, naturalmente. Ya veremos cómo hoy en día prácticamente conviven todas las posturas, pero sí da paso el abolicionismo al prohibicionismo. El prohibicionismo, que surge fundamentalmente en Estados Unidos, y es el modelo que todavía tiene Estados Unidos, lo que hace es volver a culpabilizar a la mujer de la prostitución. En este sistema, y esto es muy importante, se criminalizan todas las bases de la prostitución. Se criminaliza la explotación de la prostitución, pero también se criminaliza el propio ejercicio de la prostitución y se criminaliza también al cliente de la prostitución. Todas las modalidades están prohibidas y están prohibidas penalmente, es decir, todas ellas son constitutivas de delito. Esta postura pasa a la última de las etapas, que es la etapa de la legalización. Esta etapa empieza, la postura de la legalización de la prostitución surge a finales de los años 80 y parte también del feminismo. Ahora vamos a ver los tres tipos de feminismo y cómo enlazan en cada una de estas posturas. El feminismo liberal considera que la prostitución es una profesión y que como profesión se puede ejercer libremente y que lo único que hay que hacer es legalizar la prostitución para que las prostitutas tengan el mismo reconocimiento de derechos que pueda tener cualquier otro trabajador. Este es el punto de partida de este sistema de legalización. Lo cierto es que hoy en día conviven posturas de abolicionismo, posturas de prohibicionismo, legalmente me refiero, en distintos países, conviven posturas de abolicionismo, de prohibicionismo y también conviven posturas de legalización. Está legalizada el ejercicio de la prostitución, por ejemplo, en Alemania está legalizado el ejercicio de la prostitución. El abolicionismo o neoabolicionismo es lo que hay detrás del modelo sueco, es el que hoy en día se está propugnando más y se está extendiendo en Europa, sobre todo en los países del norte de Europa, y el prohibicionismo sigue todavía, por ejemplo, en Estados Unidos, siendo el sistema mayoritario dentro de los estados. Si pasamos a la siguiente, quiero mostrar la hilazón, porque ciertamente existe una hilazón entre los tres tipos, podríamos decir, de feminismo que se pueden destacar y las posturas que mantienen respecto de la prostitución. El feminismo liberal considera, como decíamos antes, pues que la prostitución es un trabajo legítimo, que no supone la degradación de la mujer. Partiendo de esta postura, pues lógicamente lo que solicita este feminismo de carácter liberal es la legalización de la prostitución, porque consideran que la prostitución se ejerce libremente y por tanto deben reconocerse los derechos de la prostitución. El feminismo de carácter social considera que la prostitución trae su causa a la pobreza, en las situaciones de explotación, y desde esta perspectiva lo que se mantienen son sistemas de prohibición de la prostitución. La prostitución tiene que estar prohibida porque supone la explotación de la mujer, porque la mujer, me estoy refiriendo a la prostitución femenina fundamentalmente, pero bueno, engloba también la prostitución masculina y la prostitución infantil. La mayoritaria sigue siendo la prostitución femenina. En cualquier caso, estoy hablando de los tres tipos. Por último, el feminismo de carácter radical es la postura más moderna que existe hoy en día, parte de considerar la prostitución como una forma de violencia de género.
A través de la prostitución lo que se está predicando es el sometimiento de la mujer al varón. Esta postura del feminismo radical también conduce a la prohibición de la prostitución, que se prohíban todas las manifestaciones de la prostitución. Si damos paso a la siguiente. Quería centrarme, porque es un tema espinoso, quería centrarme en los efectos que se consideran de cada una de las posturas. Según Raymond es una de las feministas más activistas en Estados Unidos, contraria a la legalización de la prostitución. Según esta postura, la legalización de la prostitución pues es un regalo para los explotadores. Si es lícita completamente y está legalizada la explotación, pues es mucho más fácil explotar la prostitución que si está prohibida. Por otra parte, considera que promueve el tráfico de carácter sexual, que se expande la industria del sexo, que aumenta la prostitución clandestina. Esto es curioso, pero es cierto. Considera que la legalización, cuando hay un mercado lícito con una serie de derechos reconocidos para las prostitutas, pues inmediatamente aparece un mercado ilícito en el que los precios son más baratos, porque no hay esa protección de la prostitución. Entonces aparece y incluso incrementa la prostitución clandestina y la prostitución en la calle, porque la prostitución en la calle no está regulada, no está reglamentada, no está protegida a través de esos derechos. Considero también que no se protege a las mujeres que ejercen la prostitución cuando se da la legalización. Es más, llega a considerar que las propias prostitutas, las mujeres que ejercen la prostitución, se consideran y se muestran contrarias a la idea de la legalización de la prostitución, que consideran que para ellas no es un beneficio el que se legalice la prostitución, y que lo que hace es disminuir las posibilidades de elección de las mujeres al permitir un ejercicio lícito de la prostitución. Pues la mujer se vuelva más en ese tipo de trabajo, pues requiere menos estudios, a lo mejor menos esfuerzo que en otros tipos de desempeños laborales, pues que a fin de cuentas pueden ser más costosos, o bien por las condiciones en las que se realizan, o bien por el esfuerzo intelectual y de tiempo que requieren. Bien, sí quiero comentar, como veréis, esta es una de las posturas y los efectos que, según esta autora, produce la legalización de la prostitución. Vamos a ver ahora los efectos que se suponen del resto de los modelos. Como decía antes, es una realidad muy poliédrica, y también los estudios dan conclusiones distintas. Hay estudios que acaban concluyendo esto, y si pasamos a la siguiente, vamos a ver un poco primero el modelo prohibicionista, que es el que impera prácticamente en todos los estados. Digo prácticamente en todos los estados, porque al ser un estado federal, cada uno de los estados en Estados Unidos aborda la prostitución como le parece conveniente, pero son escasísimos los estados que no prohíben la prostitución. Bien, el modelo prohibicionista, lo primero que hay que decir de él es que criminaliza todas, como decía antes, todas las formas de prostitución. La explotación, el ejercicio y también al cliente de la prostitución. Bien, ¿qué efectos lleva el sistema prohibicionista? Pues los estudios lo que muestran es que existe un elevadísimo coste para sostener este sistema de criminalización. Perseguir la criminalización completa de la prostitución es carísimo. Carísimo en recursos económicos y en recursos materiales dedicados a esa persecución del ejercicio de la prostitución. Pero no solo sale muy cara, sino que en Estados Unidos lo que se acaba concluyendo
de los 3 tipos de delitos que hay relacionados con la prostitución, naturalmente el más grave es la explotación, a continuación viene el clientelismo de la prostitución y el menos grave es el ejercicio de la prostitución. Pero, curiosamente, siendo el menos grave el ejercicio de la prostitución, resulta que todos los arrestos que se realizan en torno a la prostitución, al final, más del 90% de los arrestos corresponden a las prostitutas y no a los explotadores ni a los clientes. Es más, hay muy poca prostitución callejera, eso sí es cierto, está completamente prohibida, pues hay poco ejercicio de la prostitución callejera. Pero de las mujeres que hay en prisión, en Estados Unidos, el 50% de las mujeres ingresadas en prisión lo son por el ejercicio de la prostitución. Esto es un dato que es realmente pues muy llamativo. Además, en este sistema prohibicionista lo que ocurre es que, lejos de considerarse a la mujer como víctima, a la prostituta como víctima del delito, lo que se acaba consiguiendo es la demonización de la prostituta, a la que se asocian muchos males distintos, males sociales que no tienen absolutamente nada que ver con el ejercicio de la prostitución. Bien, Estados Unidos es el país en el que se prohíbe, y tradicionalmente, ya desde finales del siglo XIX, se ha prohibido todo tipo de ejercicio de la prostitución. Pero curiosamente, al mismo tiempo, es el que se ha convertido en adalid de la internacionalización, de la criminalización de la trata de seres humanos. ¿Por qué? Pues porque esta conexión que decíamos antes, las posturas feministas en Estados Unidos de prohibición de la prostitución han asociado la trata a la prostitución, asociada de esa manera la prostitución a la trata. Para erradicar la prostitución, lo que se ha hecho ha sido poner un empeño internacional en criminalizar, en que se consigan, los distintos estados criminalicen la trata de seres humanos. Ha habido una lucha interna, en esta convención de Palermo entre las dos posturas del abolicionismo respecto de la prostitución y el prohibicionismo de la prostitución. Lucharon ambas por mantener sus propios postulados. Desde el punto de vista del abolicionismo, lo que se pretendía es que se criminalizara exclusivamente la explotación y al cliente, que la prostituta se le considerara víctima. Desde el prohibicionismo, lo que se pretendía es que todas las modalidades de prostitución estuvieran prohibidas, porque en el prohibicionismo lo que parte es de considerar que no se ejerce libremente nunca la prostitución, sino que la prostitución siempre es una prostitución forzada. No se distinguen esos dos conceptos de prostitución forzada y prostitución libre. En sí es uno de los temas que ahora abordo muy parcialmente en nuestra legislación española. En fin, si seguimos a la siguiente, estos son los efectos del... ya lo hemos pasado, ¿vale? El modelo sueco. ¿Cuáles son los principios que sustentan el modelo sueco? Los principios que sustentan el modelo sueco es la consideración de que la prostitución es una forma de explotación, en todo caso, que no existe ese concepto de libre ejercicio de la prostitución. Todas las prostitutas son víctimas explotadas de la prostitución. Y además hay una identificación de la prostitución con la trata. ¿Qué principios hay detrás del modelo? Bueno, pues el principio está el feminismo radical detrás de este modelo, con la consideración de que la prostitución es una forma de ejercicio de violencia de género también. Esas tres cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta porque son las que han dado lugar a este modelo sueco. Además, se ha abordado el problema desde una visión economicista completamente. La prostitución es un negocio en el que hay oferta y hay demanda. Pues vamos a tratar de erradicar la demanda y así va a desaparecer la oferta, porque si no hay quien demande el producto, pues no habrá tampoco quien ofrezca el producto.
En ese sentido es por lo que en el modelo sueco lo que se sanciona es la explotación de la prostitución y se sanciona también penalmente y además con penas privativas de libertad al cliente de la prostitución. Bien, por ejemplo en Estados Unidos al cliente de la prostitución no se le sanciona, no se le amenaza la conducta con penas privativas de libertad. Si pasamos a la siguiente, ¿qué efectos tiene el modelo sueco? Bien, pues aquí lo cierto es que hay que distinguir que hay informes, en un sentido y informes en otro sentido. Hay un informe de carácter oficial que se encargó a la ministra de Justicia y según ese informe de carácter oficial los efectos después de 10-15 años de aplicación del modelo han tenido en Suecia es que no se ha incrementado la prostitución. Primero se hablaba de que había disminuido la prostitución, pero en alguna incluso entrevista la ministra finalmente reconoció que lo que en todo caso se certificaba es que no se había incrementado la prostitución, no que la prostitución hubiera disminuido. Por otra parte, los porcentajes de mujeres en trata pues son mucho más bajos en Suecia que en los países de su entorno. Se habla también desde ese informe de carácter oficialista de que se ha limitado el establecimiento de delincuencia organizada en el país y por último se habla también de que se ha creado una mayor conciencia social de lo injusto desde el punto de vista ético que es ser cliente de la prostitución. Sí acaba concluyendo el informe, incluso el informe oficial, la necesidad de reforzar la protección de las víctimas. Incluso en un país que se gasta tanto dinero como Suiza en atender a las víctimas de la prostitución, se persigue todavía una mayor protección porque no se considera que los medios que se han puesto en el momento sean suficientes como para sacar a las víctimas de la prostitución de esa situación en la que se hallan. Bien, y el modelo, los estudios no oficialistas, que son más recientes, lo que hacen es cuestionar efectivamente las conclusiones del modelo oficialista. La primera de ellas, lo que se parte, y esto es cierto, de que los datos de la prostitución siempre son oscuros. En materia penal se habla de las cifras negras de criminalidad. Hay determinados delitos que nunca se sabe cuál es la cifra concreta, cuántos delitos se han cometido. Entonces, partiendo de esas cifras negras de criminalidad, de no tener unos datos fehacientes, no se puede hablar de que la ley, el efecto de la ley haya sido la disminución de la prostitución. En cualquier caso, la disminución en los últimos años viene en un contexto temporal más amplio, en la que ya anteriormente a la entrada en vigor de la ley, de este modelo, estaban disminuyendo los datos de la prostitución, con lo cual se cuestionan las cifras. Pero quizá, aparte de este cuestionamiento general de las cifras de trata, por ejemplo, lo que se dice es que en Suiza, las cifras de trata siempre han sido menores. Antes de la ley también eran menores que en el resto de los países de su entorno. Luego tampoco parece que sea consecuencia, efecto de la ley, el que las cifras sean más bajas y las eran antes. A mí, desde la perspectiva penal, lo que más me llama la atención, porque realmente es que encaja muy bien con lo que es la criminalidad, es que al dificultar el acceso a la prostitución de la persona que sí quiere acceder, del cliente que quiere acceder a la prostitución, se ha ocultado mucho más la prostitución, se ejerce la prostitución en lugares cerrados y además los clientes, esos clientes que siguen demandando prostitución son los clientes más peligrosos. Con lo cual, y esto sí es un efecto que encaja perfectamente en lo que es la criminalidad,
finalmente las mujeres que siguen ejerciendo la prostitución están en una situación mucho más vulnerable que cuando la prostitución pues se ejerce o de manera lícita o por lo menos no se penaliza al cliente. Esto insisto que es una realidad que encaja muy bien con lo que es el derecho penal. Si seguimos adelante, esto ya es el artículo, tal y como lo tenemos nuestro artículo en el Código Penal de cómo es la trata. Antes sí quería comentar, no sabía si me lo va a comentar Corina o no, cómo está sancionado en España. ¿Cómo está sancionado en España el delito de prostitución? Hablaba antes de prostitución libre y de prostitución forzosa. El Código Penal español actual proviene del año 1995 y en esa primera versión del Código Penal de 1995 lo único que se sancionaba era la prostitución forzosa, es decir, la de aquellas personas que entran en la prostitución o bien porque se ha utilizado con ellas violencia, o bien porque se haya utilizado con ellas intimidación, o bien porque se ha aprovechado una situación de vulnerabilidad de la víctima para introducirla en la prostitución. Eso es lo que se llama prostitución forzosa. La prostitución libre se supone que la ejercen las mujeres que libremente se dedican a la prostitución. ¿Existe ese perfil? Existe ese perfil. Sí que existe ese perfil. Desde luego es un perfil minoritario frente a la prostitución forzosa, pero sí que existe este perfil. Hay una investigadora que es profesora también en la universidad, Carmen Meneses. ¿Tú la conoces, Teresa? Pues Carmen Meneses ha estado investigando, ella es profesora en trabajo social y lleva muchos años investigando el tema de la prostitución. Y un día charlando en la cafetería me comentó que la verdad es que yo me quedé muy impactada, sinceramente, muy impactada. Me dijo que algunas de las estudiantes de nuestra universidad, de mi facultad en concreto, de la Facultad de Derecho, se dedicaban a ejercer la prostitución. Son universitarias, pero no solo son universitarias, es una cifra mínima, no me estoy diciendo. Pero son universitarias y además universitarias de un perfil socioeconómico muy alto, porque la universidad es una universidad privada. O sea, no son gente, no son mujeres que realmente estén siendo explotadas. Son poquísimas, naturalmente, pero ¿por qué ejercen la prostitución? Pues quizá porque quieren un bolso que no pueden pagarse porque es un bolso costosísimo, o porque quieren un modelo que en ese momento no está a su alcance, porque también es costosísimo, pero sí existe la prostitución libremente ejercida. Sí creo que se asocia más a la prostitución de lujo, que está mucho más asociada a lo que es la prostitución de lujo que al resto de la prostitución. Eso es una realidad que hay que reconocer. No toda mujer que se dedica a la prostitución lo hace de manera forzada. Sí pienso que es algo que es muy minoritario, y que está muy asociado eso, pues a prostitución de lujo. No sé, estas niñas no se van con cualquiera, se conocen en ambientes de alta extracción social, pero sí que se dedican a ejercer la prostitución. Luego esa prostitución existe. El Código Penal de 1995, la primera versión del Código Penal de 1995, castiga solo la prostitución forzosa. ¿Por qué? Porque se partía de posturas de legalización. Eso es de lo que partía el legislador en esa época. Vamos a proteger a las mujeres que se ven forzadas a prostituirse, pero si una mujer quiere prostituirse porque le apetece, pues eso no es constitutivo de delito. La verdad es que en esa época era gravísimo, Era gravísimo en esa época porque también se castigaba solo la prostitución de menores forzada. No existía en el Código Penal, y de menores me refiero a menores entre 12 y 18 años, porque la mayoría de edad penal en esa primera versión del Código Penal del 95 estaba en 12 años.
los chavalas entre 12 y 18 años, solo se sancionaba las distintas maneras que hay de inducir, de explotar la prostitución, si esta era forzada. Bien, se cargó un informe, Naciones Unidas se cargó un informe sobre la protección de los menores, cómo se estaban protegiendo los derechos de los menores, y fue nuestra universidad, en el Instituto de Familia, a quien se lo encargó. Concursamos y nos lo encargaron a nosotros. Se puso de manifiesto, yo participé en ese informe, y puse de manifiesto que realmente con un menor de 18 años, y casi se aproxima a los 12 años, pues ciertamente no se puede hablar en ningún caso de libertad de elección para el ejercicio de la prostitución, con lo cual eso dio lugar a una modificación del Código Penal después en el año 1999, y ya sí que apareció, y estos son los dos modelos que hay ahora. Hay un modelo para los menores, en el cual se sanciona la prostitución, sea libre, sea forzado, porque se considera que el menor de 18 años no toma una decisión libremente, y apareció en ese momento también, que nunca había existido en nuestro Código Penal, la sanción del cliente de la prostitución del menor. Se sanciona al cliente cuando el que se prostituye es un menor de 18 años. Se castiga más, naturalmente, cuando la prostitución es forzosa que cuando es prostitución libre, pero se sancionan ambas modalidades. Respecto de los mayores de edad, se dejó tal y como estaba. Se sanciona solo, en esa época, en 1999, se sanciona solo lo que es la prostitución forzada. Es en el año posteriormente, ya en el año 2003, si no me falla la memoria, cuando se introduce en el Código Penal la explotación de la prostitución. En concreto, lo que dice ahora mismo el artículo es lo siguiente, quiero hacer hincapié porque encajaba en algo de lo que decía Corina antes y de lo que vamos a tratar en el delito de trata. El artículo en el que se sanciona la prostitución de adultos es el 188 y dice lo siguiente: el que determine empleando violencia, intimidación o engaño o usando una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima. Si os fijáis, es lo mismo que dice aquí, es exactamente lo mismo. A persona mayor de edad de ejercer la prostitución o mantenerse en ella será castigado con la pena de el que de alguna manera induce o bien coacciona a la persona para que se prostituya. Pero a continuación, y esto es lo que se introdujo en el año 2003, que no existía antes, en el año 2003, dice el artículo el siguiente: en la misma pena, y la pena es una prisión de 2 a 4 años, en la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con su consentimiento. Antes del año 2003 no existía este inciso, se castigaba a la persona que de alguna manera obligaba a otra a prostituirse, pero no se castigaba la explotación de la prostitución. En el año 2003 aparece ya en el Código Penal la sanción de la explotación de la prostitución, y además con esta nota de que en principio se castiga tanto los supuestos a las personas que explotan la prostitución de alguien al que se le ha forzado la prostitución, como la explotación de la prostitución libremente ejercida. La pena es una pena de prisión de 2 a 4 años. Y hago hincapié en esto porque con el derecho penal hay que tener mucho cuidado, porque si el legislador finalmente legisla mal el derecho penal, puede ser contraproducente lo que se recoja en el Código Penal. Literalmente el artículo castiga la explotación de las dos formas de prostitución, la explotación económica, me estoy refiriendo, estos clubes a los que nos refería Corina. Y sin embargo, tanto la doctrina penal como el Tribunal Supremo han acabado interpretando este artículo en el sentido de decir que solo es típica, es decir, solo se castiga
la explotación económica cuando se trata de supuestos de explotación económica de prostitución forzada. Si se trata de supuestos de explotación económica de prostitución libre, entonces no se sanciona. ¿Y esto por qué? Porque la pena es muy alta. Porque la pena no discrimina. No se discrimina. Como no se discrimina que la explotación lo sea de personas forzadas o lo sea de personas de prostitución ejercida libremente, y es una pena muy alta, desde fuera puede parecer una pena baja, pero es que las penas del Código Penal hay que tener en cuenta que están todas unas relacionadas con otras. No existe solo la pena, esta pena de este delito, sino que este delito, la pena que tiene, se relaciona con otros distintos. Entonces, que una pena sea grave o que no sea tan grave, no es solo por la pena en sí, sino por la relación de esa pena con las penas que castigan otros delitos que a lo mejor son mucho más graves. Entonces, la pena se considera muy alta, y al considerarse la pena muy alta, al final lo que hace el Tribunal Supremo, y al que sigue naturalmente el resto de los tribunales, es acotar, disminuir, podríamos decir, las personas a las que se considera que están cometiendo el delito. Y se llega a esta interpretación de que solo se va a sancionar los supuestos de explotación económica cuando tengan directa relación con la explotación de carácter forzado, con la prostitución, perdón, de carácter forzado. Y ahora ya sí no sé cómo ir de tiempo. 5 minutos. Vale, pues como ya ha dicho Corina muchas cosas del delito de tráfico, pues ya solo voy a insistir en alguna cuestión. No, del primero, que es el más interesante. Bien, decía, se recoge en este artículo, el artículo es muy largo, no está aquí completo porque esto es las cuestiones más importantes del artículo. Como se puede ver, la pena es muy grave, es una pena de 5 a 8 años de prisión, teniendo en cuenta que el delito de trata de seres humanos, que hay un delito de trata de seres humanos, podríamos decir, por cada víctima. Aquí no se considera, como hay 10 víctimas, solo hay un delito. La consideración que sí se podría hacer es, si hay 10 víctimas, entonces lo que hay es un delito continuado. Que supone una pena bastante más alta que la que hay aquí. Bien, pues entonces, habría que distinguir, por una parte, lo que son las modalidades comisivas, lo que se llaman las modalidades comisivas, que son la captación, el transporte, el traslado, el acogimiento, la recepción o el alojamiento de las personas. Se recoge así entonces todas las distintas modalidades que tienen que ver con el tráfico. Aquí hay una cuestión de fondo que la verdad es que quizá es un pelín complicada de explicar y por eso de entender, porque es complicado de explicar. Había dos posturas dentro de lo que es la doctrina española y se siguen manteniendo dos posturas distintas de cómo debería haberse tipificado este artículo. Una es la que aparece aquí y la otra es hacer rotar todo el delito de trata de seres humanos sobre la idea de que solo hay trata cuando hay comercialización, que es a lo que se refería Corina. Esto no está construido de esa manera, está construido de una manera distinta. Aquí se está prescindiendo de la idea del tráfico, de la idea de la cosificación de la persona. Las modalidades sí son las mismas, pero una es decir, se castiga en este delito la comercialización de la persona, que puede estar en distintas fases, como es la fase de la captación, la fase del transporte, la fase del acogimiento, la fase final de la recepción. Y otra cosa distinta es lo que dice aquí, que lo que se castiga es el captar, transportar, trasladar, acoger, sin hacer ninguna referencia a la comercialización. Os pongo un ejemplo para que se vea la diferencia. Si una mujer dentro del territorio nacional se la obliga a prostituirse, alguien directamente a una mujer lo obliga a prostituirse, estaría en principio cometiendo este tipo.
Sin embargo, si hacemos rotar sobre el tráfico y la comercialización, el tipo no lo estaría cometiendo solo un delito de prostitución, porque obligar a alguien, yo personalmente obligo a alguien a prostituirse, eso es el delito de prostitución. No ha habido aquí comercialización, es el forzar a alguien a prostituirse. De la otra manera, rotarían todos sobre el comercio. Se comercia con una persona, se la capta, se la traslada, se la vende, hay alguien que la recibe y sin embargo, insisto en que ha quedado de esta manera. Lo que ocurre es que, como veíamos antes con la prostitución, finalmente son los tribunales los que interpretan la doctrina, los que interpretan la ley penal y los tribunales los que la aplican. Entonces, pese a lo que diga literalmente el artículo, se hace rotar todo sobre la idea de la comercialización, porque no hay trata si no hay comercialización de la persona, si no se da esa cosificación de la persona. Si directamente alguien fuerza a otro a prostituirse, lo que está cometiendo es el delito de prostitución, está obligando a otro a prostituirse, pero nada más que eso. Entonces, ahora, una cosa distinta es que esa comercialización tenga que ser transnacional, No tiene por qué ser transnacional. Si vemos el principio del artículo, dice en territorio, sea en territorio español, sea desde España, sea en tránsito o sea con destino a España. Es decir, se considera trata tanto si no hay desplazamiento fuera del país, como si se utiliza España como vía de tránsito o si es desde España, desde donde parte la comercialización, podríamos decir, o si es España el receptor de la comercialización de la persona. De esta manera se salva un problema que había antes de la existencia de este delito. Este delito aparece en el 2010, antes no existía, antes del año 2010 no existía este delito. Y se abordaba parcialmente, porque no lo recogía todo, a través de la inmigración ilegal. Claro, si lo abordas a través de la inmigración ilegal, tiene que haber inmigración, porque si no, no se puede castigar. Entonces se dejaba fuera del contexto lo que es los problemas de trata internos, porque también dentro del propio país puede haber trata. Eso se ha salvado aquí. Bien, ahí solo quería comentar respecto a las distintas formas. La captación es, desde luego, pues, donde se recoge a la víctima, el transporte es el traslado, y al final habla de transporte y de traslado. ¿Qué diferencia hay entre transporte y traslado? Pues lo miramos en el diccionario, no hay ninguna diferencia, ¿vale? Desde el punto de vista del lenguaje común no hay diferencia entre transportar y trasladar personas. Y sin embargo, falta una modalidad en el tipo, que es la venta, el traspaso de la persona. Eso no está recogido literalmente en el artículo. Y entonces lo que ha interpretado la doctrina es que el término trasladar no debe entenderse en el sentido normal, sino en el sentido jurídico de traslado, traspaso del dominio de una persona a otra, que es una de las modalidades de trata. Yo tengo una persona a la que estoy explotando y le paso mis derechos a otro para que los explote esa otra persona. Eso es una modalidad de trata también, que quedaría recogida dentro de esa idea de traslado. Bien, ¿y cómo tiene que hacerse? ¿Cómo hay que hacer esta comercialización en la trata? Bien, pues las modalidades son las mismas que ha dicho ya Corina y un poco cambiadas, decía antes que son las mismas que la prostitución. Son las tradicionales a la legislación española y las que los penalistas, los abogados y los jueces entienden mejor. Se piensa cambiar en la reforma del Código Penal que está en el Parlamento, la reforma del Código Penal que hay en el Parlamento, se piensa cambiar un poquito los términos, pero lo cierto es que estos términos son muy adecuados a nuestro derecho, porque contemplan todas las posibilidades. El ejercicio de la violencia tiene un contenido ya muy concreto en lo que es el derecho penal español y abarca todas las modalidades entre la violencia e intimidación, abarca
todas las modalidades de lo que es la trata forzosa. El engaño abarca la trata fraudulenta en todas sus modalidades, y luego el abuso de posición de superioridad, de vulnerabilidad, o bien de la tercera de las modalidades de necesidad, abarca también todas las posibilidades. Hay una que podría pensarse que está fuera, y es el hecho de que, por ejemplo, las personas de las que dependa el menor, los padres, las personas vendan al menor para... Eso se puede reconducir sin ningún problema al abuso de situación de superioridad. O sea, que tampoco hay ningún problema porque no aparezca directamente en el contenido de la ley. Bien, otra cuestión importante es que, aunque lo normal es que la utilización de estas modalidades no sea en la captación, no hay ningún problema en que sea en medio, Se puede captar a una persona, normalmente, por ejemplo, se le dice, bueno, es que te contrato para hacer de modelo, y luego, eso sería de engaño. Un poco posterior, sí. Se la capta para un trabajo legítimo, y entonces cuando llega a España se la encierra en un sitio, no se le permite salir del sitio, se le quita el pasaporte. Ha sido al final y no en el inicio donde se ha dado la forma. No hay ningún problema, aunque lo normal es que sea la captación. Si esas modalidades de engaño, de abuso, de violencia aparecen en cualquiera de los periodos intermedios, tampoco hay ningún problema. Y luego no me quiero extender mucho, pero se recogen todas las formas de trata. La primera, la trata laboral, la trata para la explotación sexual y también la trata para la extracción de órganos. No es normal que se recoja dentro de la trata laboral la explotación para la mendicidad, pero en la ley española sí que la recoge. Y luego aparentemente, podría faltar alguna modalidad, como por ejemplo la trata para los matrimonios forzosos, pero se puede reconducir vía interpretación, se puede reconducir fácilmente a las prácticas similares a la esclavitud, con lo cual todas las modalidades quedarían recogidas. Nos vamos a la siguiente y así la acabo de decir muy mal. Dos cuestiones solo. La primera es que, desde luego, cuando se trata de menores de edad son los menores de 18, es trata aunque no exista ni el engaño ni la violencia, aunque el menor sea consciente, por ejemplo, de que se lo llevan de un sitio a otro para ejercer la prostitución y diga que sí, es que si quiere ir a ejercer la prostitución, eso es trata. Aquí se distingue a los menores de los mayores de edad. No hace falta engaño, no hace falta violencia, es decir, puede estar consentido libremente el menor de 18 años y se sigue considerando su trata. Y por último, que el consentimiento de la víctima de trata de seres humanos es irrelevante cuando ha concurrido alguno de los medios indicados en el apartado anterior. Es decir, si por una situación de necesidad, la necesidad se considera por motivos económicos, una persona que es pobre, le dice, mira, es que te contratamos para la prostitución, el ejercicio de la prostitución en tal país. Y ella acepta esa aceptación, ese consentimiento. En nuestro ordenamiento jurídico se considera un consentimiento viciado, no es un consentimiento libre. Y entonces, aunque haya consentido, sigue siendo constitutivo de delito la trata. Si es libre del todo, como decíamos antes, entonces ya no. Si es ese desplazamiento absolutamente libre, no porque haya una situación de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, o sea, ya aunque haya una situación de superioridad, entonces no hay trata. Serán casos, supuestos escasísimos, pero eso no es constitutivo del delito de trata. Y luego ya, y con esto sí que acabo, una última cuestión que es importante. La recepción de la persona también es constitutivo del delito de trata. Si esa persona que recibe, además recibe para la explotación. Bien, pues cuando se recibe y además se explota, se están cometiendo delitos distintos y se castigan los dos. Recibo a la persona de trata y cometo el delito de trata. Y si además luego la obligo
a ejercer la prostitución, estoy cometiendo también el delito de prostitución forzada. Y bueno, yo con esto creo que he estado el tiempo, más o menos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Conchita. Antes de pasar al descanso, dos brevísimos avisos. Una, hemos hecho una hoja de revisión. Como sé que hay gente que se tiene que marchar, os vamos a pedir que la dejéis rellenada antes de marchar. Es muy importante para próximas jornadas que nos deis vuestra revisión. Y luego, dos publicaciones interesantes. Autogestión, para los que no la conozcáis, una revista de análisis sociopolítico que habla en este número en concreto de algunas de las cosas que hemos mencionado. Y el libro, escrito por Corina, que está mucho más amplio, todo lo que has puesto esta mañana. La revista es €1 y el libro €1,10. Todo simplemente coste a papel y tinta. Y tenemos media hora de descanso. Los que no habéis visto el café, pues hay café, hay infusión. Pastitas y un aplauso para las chicas.